Que Dios les bendiga, mis queridas amigas diaconisas y por supuesto a nuestros respetados diáconos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en la Unión Centroamericana Sur. Continuamos con las instrucciones de parte de nuestra unión para todo el grupo selecto de diáconos y diaconisas en todo el territorio que abarca Nicaragua y Costa Rica. Extiendo un saludo especial de parte de la administración de la Unión Centroamericana Sur, quienes están orando y les envían muchos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Además, queremos también en este momento agradecer a Dios la oportunidad que nos da de servirles en estos tiempos tan difíciles. Y quiero también extender mi gratitud a ti, sí, a cada uno de ustedes, mis queridos siervos de Dios, los que sirven a Dios, los que sirven a la iglesia, porque han apartado un tiempo especial para ser instruidos por Dios. Y ahí donde están, quiero pedirles que inclines tu rostro para orar en este momento. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Al abrir tu palabra, Señor, permite que podamos entenderla. Permite, Padre, que el seminario que vamos a recibir en este momento pueda venir de lo alto y que pueda ayudarnos a ejercer mejor nuestro ministerio de diaconado. Bendice, Señor, las familias de nuestros diáconos, de nuestras diaconisas, bendice sus vidas, dales salud, protégelos del mal, que nunca les falte, Señor, el alimento, el abrigo, tu espíritu y tu presencia en sus vidas. Y quédate con nosotros en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amigos, quiero empezar con una dinámica. Seguramente estás cansado de estar en la pantalla, pero quiero empezar con una dinámica muy bonita. ¿Con qué letra de tu nombre inicia tu nombre, valga la redundancia? ¿Cuál es la letra inicial de tu nombre? Por ejemplo, la mía es la G. Muy bien, entonces vamos a conseguir algunas cosas que inicien con la primera letra de nuestro nombre. Por ejemplo, la primera es, ¿cuál es tu comida favorita? Una comida que te guste que empiece con G. ¿Cuál es el animal que a ti te puede gustar que inicie con la letra de tu nombre, con la primera letra? Y también, ¿qué lugar te gustaría conocer que inicie con la primera letra de tu nombre? Y terminamos buscando un personaje de la Biblia que también inicie con la primera letra de tu nombre. Por ejemplo, Gloria. Vamos a hacerlo. Hazlo tú. Yo ya lo hice para ir adelantando el tiempo, pero quiero contarte mi experiencia en esta dinámica y pueden escribirlo en el chat. Vamos, mi nombre es Gloria, a mí me gusta comer galletas, sí, mi animal que me gusta y que inicia con G es el gato, me gustaría conocer las galaxias que empiezan con G y termino diciéndote un personaje de la Biblia y Goliat empieza con G, sí. Así que entonces ahora haz tú esta dinámica, escríbelo en el chat, envíanos porque de esta manera nos estaremos conociendo y participando. Qué bonito es cuando tenemos esa fraternidad y esa comunicación unos con otros. La verdad es que el ministerio del diaconado, el que sirve, es una persona, es un ministerio que te hace estar en relaciones, en un relacionamiento con las personas. Y el tema que nosotros vamos a tratar en esta oportunidad se llama Cuidando la grey de Dios en los últimos tiempos. Cuidando la grey en los últimos tiempos. Y sabemos que son tiempos peligrosos, dice el apóstol. Tiempos de gran peligro, de gran maldad, donde los hombres sacarán lo malo, serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, violentos, agresivos. Y menciona el apóstol una serie de características negativas de los hombres que vivirán en este tiempo y mujeres. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros vamos a servir en estos tiempos peligrosos? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero quiero preguntarte primeramente que veas esta imagen y que me digas qué viene a tu mente con estas tres imágenes. Muy bien, estamos viendo un chiquito que está como cuidando o ahorrando el agua. Estamos una niña que está también en este momento cuidando su mascota y un papá que está cuidando a su bebé. Y precisamente eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, el cuido. ¿Qué representa cuidar? Pues yo busqué el significado de esta palabra en un diccionario bíblico y nos dice que cuidar proviene de una palabra, su original en el cual fue escrito, que se llama melei.
como melei, exactamente. ¿Y qué significa? Significa hacer previsión por anticipado. Oigan qué interesante. Prevenir por anticipado para cuidar con cariño y con delicadeza de algo o de alguien. Dice que significa cuidar también, brindar calor, proteger, qué hermoso. Pero hace una metáfora que me encanta, que dice, es brindar calor al igual que las aves con sus plumas brindan calor a sus polluelos. Eso es cuidar. Qué bonito. Entonces el Señor manda al diácono y a la diaconisa a cuidar, a brindar calor, a proteger, a alentar, cuidar con ternura. Cuando nosotros vemos en la palabra, se menciona un ejemplo de ese cuidado abnegado y desinteresado, como es el buen samaritano, como este hombre cuidó, sanó las heridas, estuvo con ternura cuidando, protegiendo y dando calor a esta persona que estaba herido, lastimado, moribundo por el pecado. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y entonces, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, quiero que busques la Biblia, en Juan 21, del 15 al 17, aquí aparece este término tan bonito, en el cual Jesús le asigna a uno de sus siervos, a uno de sus discípulos, a Pedro, pero es una representación. Jesús hoy lo hace contigo de la misma manera. Y entonces Él dice, apacienta mis corderos. Sí, le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le reitera Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Pues ese término está relacionado con cuidar, abrigar, guiar, alimentar, proteger, atender a los corderos, a la grey que es de Dios, mis corderos. Qué privilegio el que tenemos de cuidar en estos tiempos. Entonces nosotros tenemos una misión sagrada, es servir. ¿Recuerdas? Ese es el significado de la palabra diácono. El original dice que el que sirve. Pues ahora, el que sirve también cuida, protege, brinda calor. Me encanta cuando nosotros relacionamos toda la palabra de Dios para desarrollar un mejor ministerio. Y entonces, mi amigo, mi amiga, nosotros hemos dividido esta parte de cuidar la grey de Dios en 3 ministerios que debemos de realizar en estos últimos tiempos tan difíciles. 3 ministerios que empiezan con C y yo les he denominado las 3 C. Las 3 C, exactamente. Yo te quiero animar a que leas el folleto, todo el seminario, toda la información, porque vienen cosas muy relevantes para tu ministerio. Aquí nosotros lo estamos haciendo resumido. Entonces, las 3 C, un ministerio en el cuidado de la grey de Dios, involucran 3 C. ¿Cuáles son? 3 C. La primera, mis amigos queridos y amigas, es la de comunicación. Son 3 C, comunicación. Cuán importante en estos últimos tiempos y con esta pandemia, ante desastres naturales como terremotos, como huracanes, sí, es mantener la comunicación, ¿sí o no? Nosotros los diáconos y diaconisas, desde que estamos en la entrada de la iglesia, lo que hacemos en el ministerio de recepción es comunicar. ¿Comunicar qué? Una bienvenida, que eres bien recibido, que estamos felices de tenerte. Pues ahora, cuando suceden situaciones difíciles que nos tenemos que separar, el diácono y la diaconisa, para cuidar a la iglesia, debe de mantener una buena comunicación. ¿Con quién? Con los hijos de Dios, con los amigos que nos visitan, con las personas de la comunidad, con el pastor, los líderes de nuestra iglesia. Entonces, mantener ese relacionamiento mediante una buena comunicación. La primera C es la comunicación. Entonces, en estos tiempos nosotros hemos podido ver que en esta pandemia abunda mucha información, ¿sí o no? Noticias falsas, rumores, noticias que alertan, que te ponen con temor, y nosotros tenemos entonces la responsabilidad solemne de comunicar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra grey, informaciones veraces, una información clara,
una información oficial de nuestra iglesia, una también información oficial de nuestro país, sin llevar a alarmismo, a sensacionalismo o a falsedades o noticias infundadas. Exactamente. Además, ¿qué debemos de comunicar en este tiempo? Reuniones, comunicar cancelaciones, cultos, todo eso involucra, relaciona, hace un grupo de contacto de mantener informada a nuestras personas. ¿Qué más? Nosotros podemos también comunicar información referente a nuestra salud, al mensaje de salud que tenemos. Lo importante es estar informando, manteniendo el contacto y el relacionamiento con las personas. Un diácono que en momentos de dificultad se esconde con miedo, un diácono que no quiere hablar con el pastor, que no se comunica con los hermanos, que no asiste a las reuniones, es un diácono que no está cuidando a la grey. Entonces, por lo tanto, en esta pandemia, mientras se cierren cultos o en cualquier otra situación de fenómenos naturales que sucedan, en el cual la iglesia, el templo se tenga que cerrar, el diácono tiene una misión. Porque la diaconisa no solo es diaconisa en el culto o dentro del templo. Nosotros tenemos un ministerio dentro y fuera de la iglesia. Por lo tanto, en estas situaciones difíciles, lo que no debe de faltar es comunicación veraz, clara, oficial y verdadera. La comunicación es relevante en estos tiempos. Recuerda, podemos compartir mensajes de promesas, mensajes de esperanza, el mensaje de salud, consejos de cómo preservar la salud, información veraz y oficial. No cualquier cuento, chisme o cosas de páginas espurias podemos nosotros informar. Entonces nosotros, como esas personas que sirven al Señor, la primera C es comunicación. Mantener la comunicación, pastor. Vamos a hacer este culto, vamos a mandar estas invitaciones. La comunicación, hermanos, ya se dio cuenta que hay una reunión, lo esperamos, ahí está actuando tu ministerio, manteniendo una comunicación. No lo vi en el culto, cómo se siente, quiero orar por usted, cómo ha escuchado la información oficial que emitió nuestra iglesia, aquí le envío un mensaje de salud. ¡Qué hermoso! Eso es lo que se necesita en estos tiempos. Esto fomenta también que nuestros miembros, que nuestros amigos y conocidos sepan, hay una iglesia que se mantuvo en contacto conmigo. Tomar en cuenta las personas que no son diestras en la tecnología, como son nuestros adultos mayores, los niños, los jóvenes. Informar a todos. Vamos a pasar a la segunda C. Sí, mi amigo, segunda C. Y esta es el cariño. Claro que sí, el cariño es el amor. Y este es uno de los mandamientos que Jesús resaltó. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y ese amor se manifiesta en actos de cariño, en actos de bondad. Y en estas situaciones difíciles de los últimos tiempos, un diácono y una diaconisa, que significa el que sirve, debe de estar dispuesto como el buen samaritano a servir al más necesitado, a ayudar a las personas que lo necesitan, a estar pendiente de los adultos mayores que viven solos, que no tienen un ingreso fijo, a atender y servir a las personas que han perdido el trabajo. Y en esta ocasión yo quiero felicitar sinceramente, encomiar públicamente el ministerio de muchos de ustedes, sí, porque yo sé que en los últimos meses, desde el año pasado, varios de ustedes han organizado la iglesia. Es más, ustedes han programado junto con la junta de su iglesia actividades para suplir necesidades de personas que pertenecen a la iglesia y de personas de nuestra comunidad. Yo sé que lo están haciendo y los felicito. Pues aquí ustedes ya están cumpliendo con la segunda C, que es el cariño. Y el cariño se demuestra estar pendiente y suplir las necesidades. Sí, saben que la sierva de Dios a este aspecto, cuando menciona Marcos 12 del 29 al 31, que es el versículo de amar a tu prójimo como a ti mismo, ella menciona que a esto se le llama la ley del amor. ¿Cómo? La ley del amor, sí. Entonces la segunda C del cariño se concreta en una ley, en la ley del amor, que es realizar actos de amor y de servicio, pensamientos de ayudar al más necesitado, de dar palabras de aliento, ánimo,
a las personas que lo necesitan, de hacer visitas, teniendo todos los cuidados de salud para atender a aquellas personas que viven solas. Ley del amor le llama la sierva de Dios. Y ella dice que la ley del amor se manifiesta en el servicio al prójimo. Servir es un trabajo que se hace en favor de las otras personas para satisfacer sus necesidades, sin esperar nada a cambio. Siempre habrá una oportunidad para servir, y la iglesia que lo hace la voluntad de Dios y se constituye en una bendición para la comunidad. ¡Qué hermosa ley del amor! El segundo ministerio, la segunda C que nosotros debemos realizar al cuidar la grey de Dios, en estos tiempos tan difíciles, en estos últimos tiempos, por favor, cumpla la ley del amor. Sea cariñoso y manifiéstelo en actos de servicio. Uno de los mayores privilegios que tenemos nosotros al servir a Dios como diáconos y diaconisas es seguir el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es que no vino a ser servido, sino a servir. Y en estos últimos tiempos, ese es el privilegio que nosotros tenemos: el servir, el ayudar, brindar cariño a los más necesitados. El manual de nuestra iglesia dice en la página 78 y 79, otra responsabilidad importante de las diaconisas es el cuidado tanto de los enfermos, el socorro de los pobres y los desafortunados. Y es aquí entonces donde nosotros actuamos con la segunda C del cariño. Muy bien, pasamos a la tercera, y esta tercera C es muy importante y quizá tú la hayas escuchado muy lejano, pero en estos últimos tiempos el enemigo utiliza instrumentos humanos para atacar la iglesia, para destruir la iglesia, para desviar a la iglesia de su objetivo evangelístico de salvación. Y Satanás utiliza instrumentos que van a criticar, van a contradecir las creencias, las doctrinas y la organización misma. Y por eso el tercer cuidado, que es con C, es cuidar a nuestra grey, a nuestros hermanos de movimientos disidentes. Sí, busquen el diccionario sobre esta terminología, y disidencia se dice que es no estar de acuerdo con una doctrina, con una creencia, con una conducta respecto de una persona o una organización. Así que vamos a abordar este tema porque estos movimientos disidentes que tienden a contradecir, a desviar a las personas en el objetivo evangelístico, surgen a veces de dentro de la iglesia. Y entonces un diácono, una diaconisa que sirve al Señor no puede estar involucrado en movimientos disidentes y debe de estar alerta ante cualquier movimiento que se levante en contra de la palabra del Señor, de las creencias de nuestra iglesia o de nuestra organización como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mira qué interesante, porque la sierva de Dios fue también atacada por movimientos disidentes y ella siempre levantó la voz que por favor a todos los miembros los cuidó, los alertó de estos movimientos. Y es aquí donde nosotros como diáconos y diaconisas debemos de estar cuidando a la grey de esos movimientos. Y bueno, en este seminario que yo te invito a que lo leas porque trae mucha información relevante, aquí nos aparecen algunas características de estas personas que se pueden levantar a criticar nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestra manera de evangelizar, y que incluso se atreven a contradecir a nuestros dirigentes que han sido elegidos por Dios. ¿Cuáles son las características que se mencionan para identificar a estas personas? Y entonces son personas que tienden a tener algún tipo de desequilibrio mental o algún trastorno de personalidad. Se menciona que ellos tienden a ser
tener el trastorno obsesivo compulsivo. Se obsesionan con algo hasta conseguirlo, son obsesivos, se vuelven personas tercas, no escuchan otras opiniones y están en su posición y se mantienen en ellas y nadie los doblega. No escuchan una nueva luz, no ven el lado bueno de las cosas, todo lo critican, todo lo cuestionan, no ven nada positivo. Otra de las características es, tienen muchas frustraciones personales. Oh, sí. Han fallado tal vez en su relación con sus hijos, han enfrentado situaciones difíciles en su niñez, tienen muchos traumas, han enfrentado algún tipo de divorcio o rompimiento en sus relaciones afectivas. Tienen problemas también con muchos familiares en cuanto al relacionamiento, tienen dificultades financieras y generalmente se ha determinado que muchas de estas personas que dirigen movimientos disidentes terminan sustrayendo el diezmo que debe de llegar al alfolí, tal como le dice la palabra de Dios. Tienen problemas de autoestima y por eso ellos tratan de ser el centro de atención en ciertos movimientos. Son egocéntricos, solo piensan en su posición, en ellos mismos. Además, otra de las características que mencionan de estas personas es que son muy independientes, quieren actuar sin contar con una junta de iglesia, quieren tomar sus decisiones sin contar con la aprobación de la iglesia, son muy individualistas, no creen en esa decisión de grupo, en ese consenso de toda la hermandad, no lo creen. Ellos tienen espíritu acusador y eso es muy triste, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que el enemigo, Satanás, es el que acusa a los hermanos. Este tipo de personas, esa cualidad es muy marcada en ellos porque tienden a criticarlo todo. Critican cómo te vistes, critican lo que comes, critican a la hora que llegas al culto, critican que si haces la reunión en Zoom, critican si usas una mascarilla, todo te lo critican. Es un espíritu de crítica que solo se enfocan en lo malo. En una hoja blanca ellos solo ven el punto negro, pero no ven las cosas positivas. Critican todo. Además también ellos tienen una tendencia generalizada. Si una persona y alguien de la iglesia falló, ellos generalizan y dicen, es que todos son iguales. No, cada uno falla de acuerdo a su debilidad, pero no podemos generalizar que el error de una persona es la norma o que así actúan todas las personas. Porque no es así y nosotros lo sabemos como padres. Los hijos no son iguales ninguno de ellos, ¿verdad? Y unos fallan por un lado y otros cometen otros errores y otro hijo tiene otra debilidad. Igual en la casa de Dios, en esta familia de Dios. No podemos generalizar que el mismo error lo cometen todas las personas. Ahora bien, cuando tú veas a alguna persona con estas características, pregúntate respecto de ella, a ti, mi querido líder, pregúntate lo siguiente. ¿Esta persona trabaja en el evangelismo ganando almas para Cristo? ¿Cuántas campañas evangelísticas has dado? ¿Tú tienes estudios bíblicos con personas para que conozcan la salvación, para que le entreguen su vida al Señor? ¿Saben por qué? Porque se ha determinado que muchos de estos movimientos disidentes o personas que tienden a contradecir las creencias, doctrinas y organización de nuestra iglesia no trabajan en evangelismo. No se preocupan por la salvación de las personas, no se involucran en actividades evangelísticas y misioneras, solo tienden a cuestionar, a criticar y a contradecir. Entonces esa es una pregunta que nos debemos de hacer. La primera, esta persona que está viniendo a introducir esas opiniones personales en la iglesia que yo debo de cuidar, ¿está involucrado en un evangelismo? ¿Tiene un programa especial de visitación, de dar estudios bíblicos, de impartir campañas evangelísticas? Eso nos tenemos que preguntar. ¿Es leal a la iglesia adventista? ¿Tiene un espíritu compasivo, que es el espíritu de Cristo, de amor, de tolerancia y de perdón? Miren qué interesante, porque nosotros los que servimos y queremos hacer la voluntad de Dios, tratamos de actuar como nuestro modelo, que es Cristo Jesús.
El otro pregunta que nos debemos hacer, ¿esta persona está cooperando con el liderazgo de nuestra iglesia? ¿Está apoyando los programas de nuestra iglesia? Porque yo les voy a decir una cosa, yo valoro y admiro a nuestros líderes cuando están apoyando y surgen ideas para mejorar un programa, y eso es válido, pero vemos que esta persona que aporta una nueva idea está involucrada participando. Pero alguien que no participa, alguien que no se involucra, viene a cuestionar y querer eliminar un programa de evangelismo, ¿opera con el liderazgo de la organización? ¿La Biblia es una prioridad para él o anda buscando libros externos o utiliza citas del espíritu de profecía sacadas del contexto? Generalmente eso hacen. ¿Tienen un registro abierto de su integridad financiera? Qué bonito es saber que yo soy leal con mis diezmos y ofrendas. Desde ahí tú demuestras que estás siendo fiel con Dios, y el que es fiel con Dios será fiel también con los hermanos. Fortalece el espíritu de unidad en la iglesia, y esto es muy importante, mis amigos, porque nosotros los que servimos, las personas que estamos formando parte del pueblo de Dios, debemos de procurar esa unidad. Y por eso Jesús oró en Juan 17, que ellos sean uno, que mantengan la unidad como iglesia. Eso nos hace fuertes. El Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés cuando estaban unidos, cuando estaban unificados en propósito, en pensamientos y en oración. Así que cualquier persona que venga a desestabilizar la unidad en nuestra iglesia, mis hermanos, no tiene el espíritu correcto, no tiene el espíritu de Dios. Y mi amigo, mi amiga, para cuidar a nuestra iglesia es muy importante que sigamos este consejo que dice la sierva de Dios. Escúchalo. Aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 631. La influencia de esta clase de personas rebeldes se ha estado ejerciendo en secreto. Algunas no se dan cuenta del daño que causan, pero al manifestar orgullo y rebeldía, conducen a otros por el mal camino. Estas personas no consagradas hacen que otros inhalen una atmósfera tóxica. Y es aquí donde entra tu servicio y el mío. Proteger la grey de estas personas y que crean una atmósfera tóxica. La sierva de Dios, y con esto termino, mis queridos amigos, hermanos, diáconos y diaconisas, tengan todos cuidados de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Así que, mis queridos amigos, este es el pueblo de Dios. Todos, tú y yo, estamos procurando guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y como pueblo, los que servimos debemos de cuidarnos de estos movimientos disidentes. Y demos la grey de Dios con las 3C, ¿sí? La comunicación, ese relacionamiento, con el cariño mediante los actos de bondad y el cuidado en contra de grupos disidentes. Si alguien llega a tu iglesia a querer contaminar la atmósfera, a querer separar la unidad, a querer contradecir las creencias, el mensaje de salvación y querer contradecir el liderazgo y la organización, nosotros debemos de cuidar la grey del Señor en estos últimos tiempos. Que Dios me los bendiga, mis amigos queridos.